La Alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México y la Federación Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y Televisión, FEPRIT, organiza el Cuarto Foro Nacional de Protección Civil, Seguridad, Movilidad y Transporte. Contaremos con la presencia física y en línea de líderes de opinión de Latinoamérica y Europa. Transmisión en vivo a través de todas las plataformas digitales y del canal de la FEPRIT, con la cobertura internacional de representantes de comunicación en prensa, radio y televisión. FEPRIT, Cuarto Foro Nacional de Protección Civil, Seguridad, Movilidad y Transporte. Bienvenidos a este importante evento. Se quedan con Gabriela Alcalá, reportera y conductora de radio y televisión. Gracias, Ángel Tor, compañero locutor de Europa. La Federación Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y Televisión, FEPRIT, les da la más cordial bienvenida. Comenzamos con nuestros importantes participantes. Muy buenas tardes. Es un gusto saludar a tan distinguidas personalidades que nos acompañan. Como lo es también, expresar mi reconocimiento y gratitud a mi querido amigo Alejandro César Vázquez por la invitación a participar en este importante y oportuno Foro Nacional de Protección Civil, Seguridad, Movilidad y Transporte, evento en el que convergen grandes talentos de la comunicación y especialistas que nos ilustrarán con sus exposiciones. La radio. La radio es el medio a través del cual se ha narrado la historia del mundo desde el día de su nacimiento, aquella Nochebuena de 1906 en el Massachusetts Brent Rock Station. La radio sigue siendo sin duda un medio de comunicación clave, difundido y utilizado en todo el mundo. En México, la primera radiodifusora comercial, producto de una sociedad entre Raúl Azcárraga y el diario El Universal, nace en 1923 con las siglas CYL, que después sería XEH, pero antes, en 1921, con los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández, surgió una radio experimental que solo funcionaba los sábados y los domingos. Déjenme recordar para ustedes solo 4 momentos históricos que conmovieron a los mexicanos y que son la muestra de lo que es y puede hacer la radio en materia de comunicación y mantener atenta a la audiencia. 1. El discurso desde Palacio Nacional del presidente Lázaro Cárdenas con motivo de la expropiación petrolera aquel 18 de marzo de 1938. 2. El anuncio de la muerte del actor y cantante mexicano Pedro Infante, ese fatídico 15 de abril de 1957. 3. El Mundial de Fútbol en México en 1970. Y 4. Aquel mortífero terremoto que un día como hoy, 19 de septiembre de 1985, se registró dejando destrucción, muerte, dolor y miles de familias damnificadas, lo que por cierto me lleva al tema de mi exposición sobre la importancia de la radio en desastres y emergencias. ¿Cómo no recordar que hace 37 años la naturaleza nos dio una lección, pues en México se carecía de una cultura de protección civil, lo que permite reflexionar sobre lo que falta en los protocolos de emergencia? La información que fluyó durante el transitar de esta tragedia también mostró el apoyo invaluable de la radio en las coberturas a cargo de sus reporteros, quienes en ocasiones, a pesar del riesgo, asumen su responsabilidad de informar de manera puntual sobre tantas tragedias ocasionadas por fenómenos naturales que han dejado innumerables víctimas y pérdidas incalculables. Eran las 7 de la mañana, con casi 20 minutos, cuando me preparaba para salir a reportear, cuando se sintió un movimiento telúrico, primero trepidatorio y después oscilatorio. Parecía que nunca iba a dejar de temblar. Estábamos viendo la televisión y escuchamos a Lourdes Guerrero en el noticiero Hoy Mismo anunciar: está temblando. Pretendía mantener la calma tanto en el estudio como fuera de él, hasta que se perdió la señal de televisión. Solo la radio funcionaba y nos daba la información a detalle. Destacó, sin duda, la cobertura realizada por Jacobo Zabludovsky, quien narraba lo que iba observando mientras recorría la ciudad a bordo de su automóvil. En tanto, las radiodifusoras
cancelaron su programación para dar la más amplia cobertura a un acontecimiento de los desastres naturales que hasta la fecha se considera el más severo en la historia de México. Poco a poco fluía la información a través de la radio y se daba a conocer que los ciudadanos, solo por intuición, poniendo en riesgo sus vidas en lo que las autoridades ordenaban sus ideas, hurgaban entre los escombros para rescatar la mayor cantidad de personas aún con vida. A poco tiempo se conoció, gracias a la radio, que el epicentro se localizó en el Océano Pacífico, en la costa de Michoacán, a 15 kilómetros de profundidad, a 8.1 grados de escala de Richter, y que duró casi 4 minutos, afectando la zona centro, sur y occidente de México, particularmente la Ciudad de México, dejando, según estimaciones, entre 10,000 y 20,000 muertos, aunque oficialmente se dijo que eran 3,962. Unas 250,000 personas se quedaron sin hogar. 900,000 tuvieron que abandonar sus hogares. Las pérdidas fueron calculadas en aproximadamente 8,000 millones de dólares. La remoción de escombros duró 10 años. Esta tragedia, como muchas otras, mostró la solidaridad y la generosidad del pueblo mexicano. Todavía guardo en mi mente las imágenes de los hospitales Juárez, el Hospital General, el Centro Médico Nacional, el Edificio Nuevo León de Tlatelolco, el Multifamiliar Juárez, el Hotel Regis, los talleres de las costureras en San Antonio Abad, solo por señalar algunos de los 371 edificios que colapsaron. Al otro día, 20 de septiembre, la réplica, casi de la misma magnitud, tuvo una tremenda repercusión, pues colapsaron muchos edificios con estructuras afectadas el día anterior. El saldo, miles de edificios afectados y decenas de miles de heridos. Por cierto, 11 años después del sismo, en 1996, se creó el recién desaparecido Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, que ayudó en mucho a paliar los daños ocasionados por desastres naturales. De manera similar, se puede detallar los efectos de huracanes, inundaciones, tormentas, terremotos, sequías, incendios, eventos volcánicos, etc., que se dieron a conocer a detalle por los medios de comunicación, destacando la radio. Por cierto, el huracán Vilma es considerado el huracán más destructivo en la historia de nuestro país. Existe reconocimiento de gobiernos e instituciones, tanto nacionales como internacionales, sobre la importancia de la radio en desastres y emergencias, como la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, que considera que la radio es indispensable para mantener informada a la población sobre las posibles afectaciones derivadas de fenómenos meteorológicos, razón por la cual en el kit de emergencia pide a la población tener a la mano una radio portátil con pilas para mantenerse siempre informadas sobre cualquier acontecimiento. La UNICEF, por su parte, expresa la importancia de la radio porque puede llegar a cualquier comunidad en el mundo y precisa, hemos tenido experiencias únicas usando la radio en momentos de desastres naturales o de emergencias muy complicadas. Cito textual: la radio es muy importante, pues llega en momentos de violencia, en momentos de conflictos como en Gaza, donde gracias a la radio podíamos acompañar a muchos padres para que entendieran cómo tenían que proteger a sus hijos en mitad de la violencia. Fue invaluable el apoyo de la radio durante la crisis del ébola, o como en Filipinas, en mitad de un tifón, gracias a la radio pudimos llevar mensajes de protección a millones de personas aisladas en comunidades. La radio sigue siendo uno de los canales principales para llegar a millones y millones de personas en todo el mundo. Por esta y muchas razones, se puede concluir que la radio es poderosa y sumamente importante en casos de desastres y de emergencias. Muchas gracias. Yo le quiero dar la bienvenida a la licenciada Tatiana Eborly, representa al centro, al C5 de emergencias de Ecatepec,
y a su vez a la licenciada que venía en representación del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. No sé si quiera hacer uso de la palabra, pues como lo ves, muy atípico, fue así la situación, existe el auditorio, pero pues realmente, por lo que todos sabemos. Vengo en representación de la licenciada Angélica Carmona, que es directora de la DAOR en el C5 Ecatepec. Pues como saben, el centro de mando principalmente lo que recibimos son las llamadas de emergencia. Justamente en estos casos de protección civil somos el primer respondiente, somos a quien la ciudadanía acude principalmente, y de ahí nosotros desplegamos, hacemos los llamados a las corporaciones correspondientes para que atiendan estas emergencias. Justamente como lo que alcancé a escuchar, la importancia de los protocolos y que la ciudadanía y en general todos los cuerpos de emergencia conozcan cuáles son las formas de actuar en caso de estas emergencias, no solo en caso de sismos, que son recurrentes en la ciudad y en el estado, sino también otro tipo de emergencias, incendios, accidentes. El centro de mando se ha comprometido en esta parte a involucrar la parte tecnológica para el apoyo siempre de la ciudadanía. Y bueno, son los protocolos que se tienen. Ha habido bastante difusión. Justamente ahorita pues fue como emergencia atípico, como lo mencionan, que me mandaron ahora sí que vete en avanzada, porque justo el centro de mando ahorita está recibiendo las emergencias, haciendo los reportes de los daños que sufrieron ciertos edificios, cómo reaccionó la ciudadanía, porque aparentemente no hubo mayores consecuencias. También atendemos emergencias de tipo emocional a las personas, ¿no? Hay un área específica para atender las crisis emocionales en estos casos, que evidentemente creo que va a ser en su mayoría en esta ocasión. Saludo con mucho gusto esta invitación que me han hecho a platicar cuáles son los efectos psicológicos o traumatizantes después de vivir un sismo de magnitudes impactantes o superiores a los 5 grados. Psicológicamente nos queda cuando hemos sido víctimas de estos terremotos, que se nos cayó la casa, que se nos vino abajo el edificio, que hemos perdido el departamento. Nos quedan huellas, cicatrices imborrables en la memoria. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué recomendamos los terapeutas? Pues inmediatamente que se sufre un impacto de este tipo, acudir con un especialista, acudir con una persona que nos pueda tomar de la mano y que nos vaya guiando en este duelo. Al final de cuentas es una pérdida que nos va a marcar de por vida. A lo mejor hasta más que la muerte de un ser querido, porque al final del día, cuando muere nuestro padre o nuestra madre, es un profundo dolor, pero es una muerte que esperamos de manera natural, como lo hemos hecho durante siglos los seres humanos. Uno de los traumas más grandes cuando muere un hijo, porque no es algo que se conforme uno, que sea natural, que uno lo espere. La pérdida de la propiedad, alguien decía en el siglo pasado, en el siglo XX, que el hombre sufre más la pérdida de la propiedad que la pérdida de un ser querido. Y sin lugar a dudas sigue vigente tal máxima. ¿Qué sucede entonces? Pues que debemos acudir con las personas que nos pueden ayudar, que nos pueden guiar en estos procesos, incluso hasta con un tanatólogo. Insisto, es una pérdida. Cuando hablamos de la protección civil, entendemos incluso que muchas veces quienes trabajan de ese lado de la protección civil son personas que también quedan impactadas cuando acuden a hacer un rescate, cuando acuden a ver qué es lo que ha sucedido en una zona donde el temblor afectó de manera tremenda, o un incendio.
Siempre es recomendable que bomberos, policías y personas que laboran en los servicios de protección civil acudan con un especialista constantemente, por lo menos 2 veces cada 3 meses, cuando menos, ya no pedimos más. En nuestro país no existen políticas públicas de salud mental. Por tanto, debemos estar nosotros mismos autopromoviendo nuestra salud mental. Y la salud mental tiene que verse reflejada en todos los actos de nuestra vida. Y si sufrimos un impacto emocional, traumático, que nos golpea, que nos deja un dolor profundo, una pérdida muy grande en nuestra casa, incluso el auto, que no es una frivolidad perder el auto, no en estos tiempos, con los costos que hay que pagar. Entonces, lo cierto es que debemos revisar cuál es nuestra relación con el mundo profesional de la psicología o de la psiquiatría o de la neurología y acudir con los especialistas, insisto, incluso con un traumatólogo certificado, porque hay muchos personajes hoy en día que viven de esto y no son personas debidamente preparadas para atender este tipo de situaciones. Hay que tener cuidado en la selección que hacemos. Todo lo que significa temblores, incendios, inundaciones, dejan profundas huellas psicológicas que el Estado olvida atender. El Estado no proporciona una ayuda psicológica. A lo mejor llevan despensas, a lo mejor llevan lo que ustedes gusten y manden, pero no llevan atención psicológica. Nadie llega. Los psicólogos, en muchas ocasiones, psiquiatras, psicólogos, neurólogos, pues siempre con el traje y a la distancia. No, hay que ir con esas personas, tratar de entender. Es un dolor muy fuerte, tratar de ser empáticos, tratar de comprender la situación y de armar no una solución, porque no vamos a resolver mágicamente el deterioro mental de una persona que ha sufrido una pérdida tan brutal como es la pérdida de su patrimonio. Entonces, lo que nosotros debemos hacer en lo individual y en lo colectivo es buscar los caminos que nos lleven a mejorar nuestra salud mental, buscando a los verdaderos profesionales que trabajamos en la materia. Agradezco mucho que me hayan permitido esta intervención en este importante congreso. Saludo a todos con mucho beneplácito. A la FEPRIT, que es mi casa, le agradezco mucho esta invitación, a don Alejandro Vázquez. Y bueno, pues los saludo con el entusiasmo de siempre. Muchas gracias por sus atenciones y nos vemos en el próximo evento. Soy Jesús Corona Osornio, psicoanalista lacaniano. Gracias. Gracias. Hemos concluido este cuarto Foro Nacional de Protección Civil, Seguridad, Movilidad y Transporte. Les saluda Alejandro César Vázquez Rubio, locutor y periodista y presidente de la FEPRIT. Agradezco a cada uno de los ponentes de una forma semipresencial, con condiciones atípicas, salimos adelante. Esperemos pronto que colaboren más medios de comunicación y autoridades, porque es el único vínculo necesario y suficiente para llevar a cabo este tipo de foros preventivos, como lo es ya en 4 ocasiones el Foro Nacional de Protección Civil, Seguridad, Movilidad y Transporte. Así que hasta la próxima, hasta este septiembre
del 2023. Muy buen día.